Vamos a empezar con el primer método, el método de los ejes centroidales y principales. Para eso, debo colocar los ejes en el centroide, X y Y. Debo verificar que estos ejes son principales. Si esta figura es simétrica respecto a alguno de estos ejes o respecto a los dos ejes, esa condición de simetría me hace que el eje sea principal. Si el eje, ninguno de los ejes centroidales propuestos son de simetría, debo verificar analíticamente que me dé la condición de principal. ¿Cuál me da la condición de principal? Hay una característica geométrica que se conoce con el nombre de producto de inercias. Si el producto de inercias es igual a 0, quiere decir que esos ejes son principales. El producto de inercias se escribe con I, X y Y. Y este producto de inercias puede ser menor a 0, igual a 0 o mayor a 0. Cada condición representa un estado de la sección. Entonces, la condición de que el producto de inercias es igual a 0 nos dice que esos ejes de referencia son principales. Una otra forma de verificar. Si el producto de inercias es diferente de 0, significa que esos ejes no son principales. Para el caso en el que el producto de inercias es igual a 0, y X y igual a 0, quiere decir que esos ejes son principales. Suponiendo el caso en que este producto es igual a 0, que son ejes centroidales, están aplicados en el centroide, y son principales. Para ese caso, debo convenir los signos tanto de los ejes, de los momentos, como de las curvaturas. Entonces vamos a entrar en convención. Digo, en esta figura voy a mostrar la convención positiva de ejes. Digo, el eje positivo para este tema va a ser en X positivo cuando vaya a la derecha. Si va a este lado de este eje, es negativo. El sentido del eje positivo en Y, hacia abajo, positivo. Hacia arriba, negativo. Sentido de ejes positivos. Disculpas, jóvenes, he tenido una cosita que arreglar, así que he cortado su clase. Entonces estábamos viendo, voy a volver al tema. Estábamos conviniendo los signos de los ejes. Hemos dicho que el eje va a ser positivo en X cuando vaya a la derecha y el eje en Y positivo cuando vaya hacia abajo del eje X. Los momentos van a ser positivos, representados aquí con un vector de doble punta, el MX, cuando esta doble punta vaya en el sentido del eje positivo. En Y va a ser positivo cuando la doble punta vaya en el sentido del eje positivo. Momento X positivo, momento Y positivo. Las curvaturas son cuando la viga se curva en su longitud. Va a ser positivo esta curvatura con respecto al eje Y cuando en el plano YZ, es el eje longitudinal, la barra se curve de esta forma. Hacia el eje positivo en Y se va a curvarse mostrando una concavidad
y ese será el eje positivo en KY, la curvatura positiva, cuando en el otro sentido sea convexo. En el otro sentido, o en el otro plano, en X, Y, la curvatura va a ser positiva cuando tenga este sentido, hacia el eje X positivo, va a tomar una forma cóncava y al otro lado convexa. Y esa será la curvatura KX positiva. Para esta convención de signos, eje positivo, momento positivo y curvaturas positivas, vamos a desarrollar nuestra teoría de método de ejes centroidales y principales para figuras doblemente simétricas. En figuras doblemente simétricas, una vez que he determinado la posición del centroide, si esta figura es doblemente simétrica, este eje es de simetría, este eje es de simetría, y por simple inspección visual puedo colocar el centroide. Coloco el eje horizontal y el eje vertical. Entonces, aquí están planteados la posición de los ejes en caso de que sean calculados a través de integrales, como lo que son las inercias respecto al eje X, al eje Y y al producto de inercias. Una vez que tengo en este problema, coloco para una figura doblemente simétrica los ejes positivos X, Y, el color, no sé, color carne, y los momentos en color azul positivos en X, en Y, en esa figura, y quiero determinar el esfuerzo en este punto. Para ejes positivos, momentos positivos en sección doblemente simétrica. Entonces digo, el momento en Y genera este efecto para curvaturas positivas, para estas curvaturas positivas. Genera este efecto. Va a traccionar todo lo que queda arriba del eje Y, X, y va a comprimir al punto. Si quiero determinar el esfuerzo en este punto generado por este momento, entonces va a ser igual a este momento, aquí, que genera esta operación, comprime, menos el mx sobre inercia con respecto a este eje, y multiplicado por la distancia y sub n, que es positiva, más la flexión que me genera este momento. Este momento hace esta operación, va a generar una tracción en este punto, más, entonces, este momento en Y, sobre inercia en y esta distancia del eje Y al punto, xn. Ecuación que me permite determinar el esfuerzo en cualquier punto de esta figura, de una sección simétrica, cuando estos ejes naturalmente son principales y estas convenciones de signos. Cualquier punto en el que quiero determinar, debo respetar estos signos generados en la fórmula. Y cada uno de estos momentos, dependiendo de cómo está aplicado la carga externa, entran con su signo. El momento en X con su signo, la distancia Y con su signo, X con su signo, el momento Y con su signo. Ecuación que me permite determinar el esfuerzo en la sección. También debo determinar en este comportamiento la posición del eje neutro. Para generar la posición del eje neutro, que voy a tomar otra figura, voy a suponer que el eje neutro tiene este trazo. Y entonces tomo un punto sobre el eje neutro, este punto E. Sabemos que el eje neutro es un eje sobre el que cualquier punto que contenga en este eje es de esfuerzo cero. Entonces, elijo este punto E que está a la distancia Y sub E del eje X y a la distancia X del punto del eje vertical Y. Y determino el esfuerzo en este punto. El esfuerzo en este punto va a ser esfuerzo en la dirección Z, en este punto E, esta va a ser igual, debido a este momento, menos, es una compresión, menos mx sobre la inercia con respecto a este eje, y por esta distancia Y sub E. Más lo que genera este momento genera una tracción, más my
sobre el IE por esta distancia XE. Sé que este esfuerzo en este punto debe ser igual a 0. Igual a 0. De ahí despejo Y sobre XE, que va a dar esta cantidad. ¿Qué representa esta Y sobre XE? Es este ángulo. La tangente de este ángulo beta es a este cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y sub E sobre XE, tangente de beta. Como eso es igual a MY por IX sobre IE por MX, entonces digo que el tangente de beta es igual a esto. De ahí despejo el beta que representa la posición del eje neutro respecto al eje horizontal X, va a ser igual al arco tangente de esta cantidad. Y de esa forma he determinado la posición del eje neutro. El giro, si se están dando cuenta, esto es una cantidad positiva, me va a dar en el sentido horario positivo. Esto era positivo, esto era positivo. Por tanto, es una cantidad positiva. Cuando este ángulo es positivo, gira en el sentido horario. Si esto me da negativo, gira en el sentido antihorario. Esa es la flexión asimétrica en figuras doblemente simétricas por el método de ejes centroidales y principales. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar, preguntar? Todo claro, hijo. Bien, vamos a hacer una aplicacióncita numérica de este problema. Ahí tenemos la aplicación. Dice, en una sección transversal doblemente simétrica y el perfil WI, de viga de acero de las siguientes condiciones. Esta B dice que tiene 5 centímetros, T1 dice que es 1 centímetro, H 8 centímetros, T2 1 centímetro, sometida a la acción de un momento flexionante M igual a 25.000 kilogramos centímetro, que actúa en el plano inclinado MM. Es el plano inclinado. MM. No contiene ni este eje ni este otro eje. Que forma un ángulo alfa con el eje centroidal principal Y. Con este eje centroidal principal Y, un ángulo alfa de 55 grados, como se muestra en la figura 256.2. Es la figura 256.2. Dice, determine los esfuerzos en los puntos A, B, C y D. Nos piden determinar en esta figura doblemente simétrica con un momento aplicado en esta dirección los esfuerzos en estos puntos A, B, C, D. En la solución del problema, previamente, en este caso, como es doblemente simétrica, el centroide va a estar en la mitad de su base y la mitad de su autor. Coloco los ejes centroidales positivos X y Y, y naturalmente sobre este centroide de este momento, que aquí ha hecho aparecer, pero que se puede venir ahí. En los casos en los que no tenga simetría, o que este centroide no pueda determinar por simple inspección visual, le aplico las integrales o los ejes paralelos, dependiendo del tipo de sección, y determinar la posición de este centroide. Aquí estamos haciendo con ejes paralelos. Es una figura compuesta de varios ejes, de varios elementos simples. Este es una Y, puedes componer en esta área y en esta otra área. Y luego digo que el U va a ser igual a la sumatoria de esta área por su distancia de aquí al U, más esta área por esta distancia en U al centroide de este elemento, más esta área por su distancia en U. Lo mismo para vertical, ejes paralelos. Una forma de determinar. Una vez que he determinado el centroide, coloco los ejes centroidales y determino la inercia en X y en Y. Como es una figura compuesta de 3 rectángulos, también le aplico Steiner.
digo, la inercia en X va a ser igual a la sumatoria de las inercias de cada uno de estos elementos con respecto a su eje local en X. Para este elementito es su eje local. Pasa por su centroide de este. ¿Ah? Más el área de esto por la distancia de este eje centroidal de todo el conjunto al centroide de este elemento, por esta distancia. ¿Ah? Para el eje, y eso hago para este área y sumo todo. En el otro eje, Y es el eje de flexión, entonces encuentro su inercia de esto con respecto a este eje local, base por altura al cubo sobre 12, más esta área y la distancia de este eje del conjunto al centroide de este elemento, que es 0. Eso le hago para esto, y sumo eso y tengo las inercias correspondientes. Ahí está. Haciendo operaciones, reemplazando valores, voy a tener que esta inercia es igual a 246 centímetros a la cuarta. Inercia en Y, lo mismo le aplico y tengo este valor. El producto de inercias es la integral del X por Y por dA. De ahí saco que para figuras compuestas de varias figuras planas va a ser a la sumatoria de áreas por sus coordenadas en X y Y de cada elemento. Estas coordenadas en X y Y deben llevar signo, pueden ser positivas o negativas, dependiendo de los ejes centroidales, si se encuentran cada centroide de cada elemento a la derecha o a la izquierda en X, o en Y hacia arriba o hacia abajo, aplicándole los sentidos positivos y negativos que hemos convenido. Para el caso particular, tal vez vamos a hacer una indicación. Como he discretizado en 3 áreas, es un área, es el otro área y es el otro área. Entonces, esta área va a ser B por A, para la producto de inercia. En X, respecto a su centroide, es su centroide de este elemento, entonces del centroide del conjunto, que es este, en X, 0. En Y, es esta distancia negativa, menos desde aquí hasta el centroide. Para este elemento, el área va a ser esto por esto. Sus coordenadas, su centroide de este elemento coincide con el centroide de todo este elemento, el conjunto. En X es 0, que es coincidente con este eje X local y el eje X del conjunto. En Y también es 0. ¿No? Entonces va a ser 0. De este elemento, más el área de este elemento, esta base por su altura, y su centroide de este centroide respecto a X es 0. En Y es esta cantidad positiva, más esta cantidad. Y eso hecho, esta cantidad negativa más esta cantidad positiva nos va a dar 0. Y evidentemente este producto va a dar 0. De ahí sale ese valor. Puede ser negativo, positivo o 0. Cuando es 0, los ejes son centroidales y principales. Luego procedo a determinar la posición de los puntos. Como me pide determinar el esfuerzo en 4 puntos, determino sus coordenadas en X, en Y, para esos 4 puntos. Aquí tenemos. ¿Dónde están los puntos? Aquí abajo. Para el punto A, para el punto B, para el punto C y para el punto D. Esos son los ejes centroidales. Entonces, de aquí. El XA, de aquí a este punto. XA. Eso es positivo a la derecha. Para el punto B, el XB, esta distancia de este eje es negativo, menos esta distancia. Para el C es esta distancia, XC, va a ser a la izquierda, negativo. Positivo es este lado. XD, para este lado, va a ser positivo, esa cantidad. Para el Y, de este eje al punto A, YA va a ser esta distancia, negativa. Y hacia abajo es positivo. De aquí hacia arriba, negativo. Para el B, YB es esta distancia, negativa, menos esta distancia. C, Y va a ser, Y sub C va a ser positiva, hacia abajo. Y sub D, esta distancia, de aquí, aquí.
positivo. Y así determino las distancias en X. Entonces, aquí está. En X positivo, en B negativo, en C negativo, en D positivo, en X. En Y, A está hacia arriba, negativo. Y en B es negativo hacia arriba, y YC y YD están hacia abajo y son positivos. Y de esa forma he determinado estos, tanto las condiciones geométricas como la posición de los puntos donde quiero determinar el esfuerzo. Entonces, para determinar los esfuerzos requiero descomponer el momento. El momento es este y descompongo en su componente horizontal y su componente vertical. Conozco este ángulo, digo, este momento es en X y va a ser igual a este momento por el seno de este ángulo, mx, m por seno. Sentido positivo. El momento positivo en esta dirección del eje positivo. Este es momento positivo. En Y tiene esta descompuesta en esta dirección y va a ser m por el coseno de este ángulo. M por el coseno. Este momento es contrario a este momento que era positivo. Entonces este momento es negativo. Menos 14.339,41 kilogramos centímetro. Luego, lo que estoy incorporando es un W1 que va a ser el momento en X sobre su inercia en X. El momento entra con su signo, la inercia es una cantidad positiva. W2 le estoy llamando al momento en Y sobre la inercia en Y. Esto entra con su signo para que esto me trabaje con su signo. Momento en Y es negativo, menos 14.339,41 dividido entre la inercia me da una cantidad negativa. Y entonces con estos puedo armar, estoy haciendo para que se me haga más mecánico el problema, de tal forma que determinado este va a ser constante para todos los puntos, no va a cambiar en magnitud y en signo, tanto el W1 como el W2. Entonces armo en función de este W, mi nuevo ecuación de esfuerzos. Aquí está. El esfuerzo en el punto A era igual a menos el mx sobre ix por y del punto A. Entonces este menos viene de ahí. Y esto va a entrar con su signo, el W que estoy reemplazando, el mx sobre el ix con su signo. Más este W2 es el momento en Y sobre inercia en Y con su signo. Y esto viene de la fórmula. Más mx, my sobre y por xa. Esto estoy reemplazando W2 a lo que era my sobre y con su signo. Y esto con su signo. Entonces, veo esta cantidad W1, aquí hemos determinado, es positivo, 83,25. Entonces digo en esta ecuación, menos que multiplica a más 83,25 y eso multiplica y a, voy a donde tengo determinado y del punto A negativo. Entonces aquí reemplazo esto con su signo, menos 5. Y hago operaciones, me va a dar un valor. Más el W2 y xa. El W2, que este es negativo, menos 666,95, que va a multiplicar al y al xa. Aquí tengo el xa, 2.5 positivo. Entonces reemplazo x por 2.5, hago operaciones y me da este valor. Y eso le aplico para cada punto. Y me van a dar estos valores en los 4 puntos. Con signos. En el punto A me da menos 1251,12. Tal vez vamos a reemplazar ese para un puntito para mostrarles si más z en el punto A igual menos W1. W1 aquí hemos encontrado
W1 es más 83.25, entonces digo más 83.25. Reemplazo por este valor. Y luego me vengo otra vez a la fórmula y aquí me dice ya, voy donde tengo ya, que este ya es menos 5. Entonces multiplico esa cantidad por menos 5. Más de la fórmula, aquí, más W2 con su signo, W2 aquí hemos determinado, menos, más, menos 666.95, que multiplica, aquí voy a la fórmula, por hexa, voy aquí, veo hexa es positivo, que multiplica por 2.5. Y entonces hago operaciones. Aquí, menos de la fórmula. Esta cantidad con su signo es positivo, más 800, menos por más, menos 883.25, por esta cantidad que es negativa, menos por menos, más 83.25 por 5, ya tengo esta una cantidad positiva, más de la fórmula, esto es negativo, menos 666.85, por esta cantidad que es positiva, menos por más, menos 2.5. Entonces, esto me da una cantidad positiva y esto me da una cantidad positiva. Le hago la suma algebraica y me va a dar esta cantidad, dice que esto es mayor y me da menos 1.1251.12. De ahí viene el signo de los productos. Cada uno de estos componentes, al entrar con su signo, me voy a hacer el producto de los signos y me da aquí la cantidad negativa. Y eso le aplico para cada elemento. Estos signos vienen de la fórmula general y estos tienen signo. Este tiene signo. Esto viene de la fórmula general, esto va a entrar con su signo y esto con su signo. Hacemos el producto de la operación aritmética con sus signos y nos da el valor correspondiente del esfuerzo. Hagan esa verificación y si hay algo que no esté claro, me dicen. De esa forma hemos determinado los esfuerzos para los 4 puntos. En A dice una compresión de 1.251.12 kilogramos centímetros cuadrados. En B dice que es una tracción de 666,47 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En C dice que es una tracción de 1.334,37 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el punto D, hechas las operaciones y los productos en signos y cantidades, las operaciones aritméticas, me dice que me da una compresión de 7.502.70 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esos son los esfuerzos en los 4 puntos que nos pedían. Ahora, para determinar el eje neutro, le aplico a esta ecuación que he determinado, elijo un punto sobre el eje neutro, E, sus coordenadas de ese punto E. Entonces digo que va a ser igual a menos de la fórmula, W, aquí entra ese 83.25 positivo, menos por más, menos. Este eje Y no sé qué signo va a tener, voy a suponer un Y, más de la fórmula, esta cantidad menos 666.95 por XE. Este punto, como está sobre el eje neutro, debe ser 0 el esfuerzo. De ahí despejo Y sub E sobre XE y le encuentro, beta va a ser al arco tangente de W sobre W sub 1, más W menos W sub 1. Ahí. Y con su signo. Luego esta cantidad se entra con signo, hago operaciones, y esta cantidad beta me da menos 82.885 en grados, negativo.
Entonces, para representar esto debo barrer a partir del eje X, porque esto he determinado esta relación. Podía haber despejado también X sobre y eso estaría referido al eje vertical. Pero como he sacado Y sobre X, este está referido al eje horizontal. Entonces digo beta, este ángulo que he encontrado con signo, debo barrer a partir del eje horizontal X. Entonces, en la gráfica, aquí, el eje X, beta, a partir de este eje negativo hacia arriba. En esa cantidad que hemos sacado, que es de 82,88,5. Entonces digo, a partir de aquí, 82,885, negativo. Marco este punto, uno este punto con el centroide, y este es el eje neutro. Todos los puntos contenidos en este eje son de esfuerzo cero. Una vez que tenga el esfuerzo en un punto, por ejemplo, en el punto A conozco el esfuerzo. Como sé que este es un punto, una línea, un eje de esfuerzo cero, quiere decir que todos los que estén a este lado de este eje van a tener el mismo signo que este esfuerzo. Y los de este lado van a tener contrarios a este. Si yo voy y veo el esfuerzo en el punto A, es de compresión. Entonces, a partir de este eje neutro, este punto es de compresión. Quiere decir que todos los que estén a este lado, al mismo lado que el punto A del eje neutro, van a ser compresiones. Y los que estén al otro lado opuesto del eje del punto A serán tracciones. Y podemos verificar. Por ejemplo, en el lado derecho del eje neutro está A y D. Quiere decir que D también es de compresión. Vamos, y el punto D evidentemente también es de compresión. Los que se encuentren a este lado son B y C, lo que quiere decir que B y C han de ser de tracción. Vamos aquí, B, tracción, C, tracción. Entonces, podríamos determinar en un punto, colocar el eje neutro y sabiendo qué tipo de esfuerzo en ese punto, ya sabríamos que todos los puntos que quedan a ese lado son del mismo tipo de esfuerzo del punto en el que hemos determinado. Y los que quedan al otro lado serán de esfuerzo contrario a ese punto. Podríamos también determinar de esta forma el tipo de esfuerzo que está viniendo. Eso es flexión asimétrica por el método de ejes centroidales y principales en figuras doblemente simétricas. ¿Algo que quieran comentar sobre el tema? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Hay alguna duda? Flexión asimétrica en figuras doblemente simétricas, método de ejes centroidales y principales. Al parecer no hay ninguna duda. Proseguimos entonces. Vamos a empezar entonces el método de ejes centroidales y principales, que es el que estamos viendo, en figuras asimétricas. Hemos hecho método de ejes centroidales y principales en figuras doblemente simétricas. Ahora en figuras asimétricas. A ver, para eso voy a compartir con ustedes otro material que me pueda ayudar para mostrarles ese comportamiento de figuras asimétricas.
Ahí tengo, método de centroidales principales, secciones asimétricas. Voy a graficarme una figura como esta. Y le pongo unos ejes en un punto, X y Y. En esta figura, igual bajo la convención de signos de ejes positivos, momentos positivos y curvaturas positivas, que vamos a recordarlos. Aquí está la convención que hemos hecho. X positivo, Y positivo, ejes positivos. Momento positivo, doble punta en el sentido del eje positivo. Doble punta en el sentido del eje positivo Y. Momentos positivos. Curvaturas positivas en el plano YZ, en Y, curvatura en Y positiva cuando tiene esta forma. La curvatura, la concavidad va hacia el eje positivo Y. En el otro plano XY, curvatura positiva con respecto al eje X, concavidad hacia el eje positivo en X. Para estas convenciones, ¿no?, determinar la posición del eje o la formulación que permita determinar el esfuerzo en un punto cualquiera. Al ser esta figura irregular, no podría apreciar si estos son ejes principales o no son principales, siquiera si son centroidales. Si determino el centroide y coloco sobre el centroide, sí tengo la certeza de que son ejes que pasan por el centroide, pero no sé si son principales. En una figura como esta, irregular, no puedo decir que son de simetría. Lo más probable me parecen de asimetría. Por tanto, para verificar necesariamente si son principales o no, debo determinar el producto de inercias. Hemos indicado en la primera parte que el producto de inercias es una característica geométrica que tiene valores menores a cero, puede ser menor a cero, puede ser igual a cero o puede ser mayor a cero. Es una de las características geométricas que puede ser positivo, negativo o cero. Cada condición me va a representar un comportamiento de esta figura. La condición del producto de inercias igual a cero me dice que estos ejes son principales, si son centroidales. Entonces lo que debo verificar en esto es que el producto de inercias sea igual a cero. Entonces eso debo demostrar en esta figura. Podría plantear determinación de esfuerzos para este punto para curvaturas positivas. Digo, la curvatura positiva en este punto, para este par de ejes X y Y, me va a generar en el eje Y la curvatura hacia esta operación. Va a curvar en este plano, Y, Z, va a curvar y va a generar esa curvatura, todo lo que queda arriba de este eje, va a traccionar, va a ser la parte convexa, y la parte abajo, respecto a este eje, va a generar la concavidad. Eso significa que curvatura positiva va a comprimir en este punto. Entonces el esfuerzo en este punto, debido a esta curvatura, va a ser igual a esta curvatura KY por, ¿a qué es igual el esfuerzo en función de las curvaturas? A ver, en RES 1 han visto. ¿A qué es igual esa curvatura? O perdón, el esfuerzo en un punto. Debido a la curvatura positiva KY, a la curvatura por el módulo de elasticidad y ¿por qué más? Nada. ¿A qué más es igual? Esfuerzo debido a las curvaturas por su distancia de Y al punto. ¿No hay? Curvatura en curvatura positiva. Por tanto, si este esfuerzo es de compresión, es negativo,
Para momentos positivos puedo reemplazar en este esfuerzo los momentos y una vez que he generado la ecuación correspondiente, puedo demostrar que este eje es centroidal. ¿Cómo demuestro? Para que un eje esté aplicado en el centroide, la única posibilidad es que hay una condición geométrica que puede ser igual, menor a 0, mayor a 0 o 0. ¿Cuándo esa condición geométrica es igual a 0? El momento estático, condición geométrica. El momento estático es el área de la figura que queda encima del eje de referencia, que es el área multiplicado por la distancia del eje de flexión al centroide de esa figura, que va a tener positivo hacia arriba, más el área, más el momento estático de la parte inferior, que ha de ser igual al área de la parte inferior por la distancia del eje de flexión al centroide correspondiente. Entonces, esta sumatoria de esta área más este momento estático más este momento estático va a ser 0. ¿No? Este momento estático va a ser igual a este momento estático inferior. Este va a ser positivo y este va a ser negativo. Solamente cuando el eje pase por el centroide, el eje horizontal. Lo mismo, este eje va a ser centroidal, va a pasar por centroide, si el momento estático de este lado ha de ser igual al momento estático de este otro lado, y van a ser de signos contrarios, más el momento estático de este lado, menos el momento estático de este lado, que son iguales, me va a dar 0. Y esa condición me dice que este eje pasa por el centroide. De esa forma digo que estos ejes son centroidales. Para determinar la posición de estos ejes que son principales, ¿qué debo hacer? Generar el momento sobre este esfuerzo cuando para este momento positivo en X y en Y. Y me va a generar una ecuación en X y una ecuación en Y de los momentos. Esta relación de momentos en X y en Y van a estar en función del producto de inercias y X y Y. El producto de inercias, cuando estos ejes son principales, son 0. Por tanto, si digo que estos ejes van a ser principales, al ser ese producto de inercia 0, se va a anular el momento en Y y me va a quedar el momento en X. De la misma manera, para el otro momento me va a generar que este momento se va a hacer 0 y este momento va a quedar MY. Y entonces se convierte en flexión simple respecto a este eje y flexión simple respecto a este eje. Y de ahí, al ser estos productos de inercia igual a 0, manteniendo esta relación de momentos, X y Y, me dice que estos ejes son principales. ¿Qué me dice todo esto? Que para que le aplique este método de ejes centroidales y principales a figuras asimétricas, ¿qué debo hacer? Que estos ejes debo colocarlos en el centroide de la figura. Pongo el centroide y le aplico sobre el centroide. 2. Que estos ejes, el producto de inercias respecto a estos ejes que he aplicado en el centroide, deben darme 0. Si me dan diferente de 0, ¿qué debo hacer? Si me dan 0, aplico con estos ejes. Si me da ese producto de inercias diferente de 0, ¿qué debo hacer? Rotar estos ejes. Cuando ustedes vieron la aplicación de máximos y mínimos en matemáticas, ¿se acuerdan? Los máximos y mínimos se deriva la ecuación de esa función, se hace igual a 0. Ese es el máximo. Entonces, ¿qué hago aquí? Para encontrar los máximos de estos elementos, del producto de inercias. Derivo ese producto de inercias y le igualo a 0. Y de ahí despejo el ángulo que me va a dar la rotación de ejes que me va a determinar el máximo. Entonces,
Cuando el producto de inercia es diferente de cero, lo que hago es, a partir de esa ecuación de rotación, le roto estos ejes y esos ejes sí son principales. Esa rotación de ejes ustedes han determinado en cálculo como aplicación de máximos y mínimos y han dicho que el ángulo θ, que es el ángulo de rotación, θ, no sé si tengo aquí, hemos igualado, directamente no estamos haciendo aplicación. Aquí, pero debo tener aquí está, el producto de inercia nos da diferente de cero, por tanto hay que rotar los ejes. Esa rotación de ejes, la formulación les voy a mostrar. No, este es el otro método. Características geométricas, productos, cero, rotar ejes. Aquí está la rotación. Aquí está la ecuación. Esta ecuación determinada a partir de esos máximos y mínimos, θ, el tangente de 2θ, aquí debe estar en alguna parte. Ahí. Tangente de 2θ va a ser igual a menos 2 veces el producto de inercias dividido sobre la inercia mayor menos la inercia menor. Esa es la ecuación. De ahí despejo θ, que es el ángulo que debo rotar para generar ecuaciones principales, ha de ser igual al arco tangente de menos 2 veces el producto de inercias sobre la inercia mayor menos la inercia menor dividido entre 2. Entonces, este es el ángulo que rotar para convertir estos ejes en principales. Estos ejes rotados, este ángulo θ, este es eje principal X y este es eje principal Y'. Y todo el problema resuelvo referido a estos ejes. Cuando los ejes centroidales nos dan un producto de inercias diferente de cero, debo rotar los ejes. ¿Qué cantidad? θ igual al arco tangente de menos 2 veces el producto de inercia que he sacado sobre la inercia en X, la inercia mayor menos la inercia menor. Esto normalmente es la inercia en X, menos la inercia en Y. A veces esta inercia no es el mayor, sino esta otra, ¿no? Dependerá de la geometría en particular. Y entonces, una vez que determino estos ejes rotados, descompongo el momento respecto a estos ejes rotados. Mx' sobre este y My'. Las coordenadas de los puntos en los que quiero determinar el esfuerzo debo referir a estos ejes rotados. Para este punto, su distancia en X será esta distancia X'1, Y'1. Y para cada punto determino los ejes. Debo determinar las inercias con respecto a estos ejes rotados. Determina con respecto a estos ejes, X, Y. Luego debo determinar las inercias con respecto a este eje. Hay dos formulaciones, una en función del ángulo rotado y otra en función de las inercias en X y en Y. Dice, la inercia respecto al eje X' y Y' ha de ser igual a la inercia en X más la inercia en Y sobre 2 más menos la raíz cuadrada de la inercia en X menos la inercia en Y sobre 2 al cuadrado más el producto de inercias al cuadrado. ¿Cuándo tomo más y cuándo tomo menos? Aquí está el problema de los máximos y mínimos otra vez. Voy a tomar más esta cantidad más esta cantidad cuando ese es el eje mayor. Y voy a tomar menos cuando ese es el eje menor. En este caso estoy suponiendo que el eje mayor es el eje X'.
y le estoy sumando. Y estoy diciendo que este es el eje menor y le estoy restando. ¿Cómo determino este eje mayor y el eje mayor? A través de la determinación de las inercias con respecto a este eje X y al eje Y. Si el eje X me ha dado la inercia mayor, para determinar el eje principal mayor, debo tomar como este de referencia al eje mayor. Por tanto, en el eje rotado, este va a ser el mayor. Y entonces, para determinar la inercia X', debo tomar esto más esta cantidad. Si la inercia mayor me salió con respecto a este eje, este será el mayor. Y entonces, en la inercia rotada, prima, debo tomar este prima, esto más esta cantidad. La base será las inercias que he tomado con los ejes centroidales sin rotar. De ahí sacó el eje mayor y el eje mayor. En este no hay que equivocarse. La equivocación en la elección del eje mayor va a significar que el problema de determinación de esfuerzos no es el correcto. Una otra forma de determinación, de verificación, es que este producto de inercias con respecto a estos ejes rotados nos va a dar 0. Encuentran este producto de inercias, debe darnos 0. Eso implica que son los ejes centroidales y principales. Esa es la metodología. ¿Alguna duda? En otras palabras, ¿a qué se resume? En cualquier sección determinado el centroide, coloco los ejes centroidales. Si estoy colocando en el centroide, son centroidales, X y Y. Determino la inercia respecto a este eje, y el producto de inercias respecto a estos dos ejes. Si el producto de inercias me da diferente de 0, si no me da 0, implica que estos ejes no son principales. ¿Qué debo hacer? Rotar. ¿Cómo roto los ejes? Con esta ecuacióncita. Θ va a ser igual al arco tangente de menos 2 veces el producto de inercia sobre la inercia mayor menos la inercia menor, dividido entre 2, y me da un ángulo. Ese ángulo giro a partir de este eje X. Si es negativo, roto en el sentido antihorario. Si es positivo, roto en el sentido horario. Esta cantidad. Negativo, roto hacia arriba. Y entonces, este es el eje principal X y el eje principal Y. Y todo resuelvo con respecto a estos ejes rotados. Para empezar, la inercia respecto a este eje va a ser igual a esta ecuación. Este más o el menos dependerá cuál es el eje mayor. Si este era el eje mayor o este. El eje mayor suma y el eje menor resta. Y he determinado las inercias rotadas. Los puntos, para cada punto que quiero determinar, refiero a estos ejes rotados. Todo encuentro respecto a estos ejes rotados. Y de esa forma encuentro los esfuerzos en cada punto. Si el producto de inercias es diferente de 0, roto los ejes. Si el producto de inercias es igual a 0, esos son ejes principales y hago con esos ejes. Todo pasa por encontrar el producto de inercias. ¿Alguna duda? No hay estudiantes. ¿Dónde están los estudiantes? Inge, una pregunta. Dime. ¿Cómo calculamos las nuevas distancias X' y Y' referidas al nuevo eje de coordenadas? Le haces ecuacioncitas para determinar las distancias. Por ejemplo, este punto. Supongamos que este sea el punto 1. Respecto a este eje X y Y sin rotar. Agarro, levanto esto. Su distancia X va a ser estita.
X del punto 1. Su distancia de este punto va a ser esta. Ahora quiero referir a estos puntos. ¿Qué hago? Hago la rotación de estos ejes y calculo. Entonces, las distancias rotadas son esta y esta, los ejes rotados. Entonces, a partir de esta, su X' va a ser estito. X'1 y Y' va a ser estito. ¿Cómo calculo? Puedo generar relación de triángulos o puedo generar una ecuación. Normalmente lo que se hace es agarrar estos ejes X, Y, les roto en el sentido positivo, X' y Y', y elijo un punto aquí para estos ejes, X y Y, elijo un punto. Luego, con este sistema rotado, a este punto le relaciono con estos ejes, y a partir de ahí genero una ecuación para los ejes rotados. X' para ese punto, Y' para ese punto. Relación de triángulos. Aquí yo tengo unas ecuaciones determinadas de esa forma. Les voy a dar. Les vamos a dar esas ecuaciones, pero sale de ahí, por si acaso. Aquí debe estar las ecuaciones. No hay las ecuaciones. Aquí está. El X' del punto parece rotado. Cuando está rotado va a ser igual al XP. Este quiere decir X del punto P con su signo por el coseno del tita, del ángulo rotado de ejes, con su signo, más de la fórmula. Este signo se respeta. Esto con su signo, el Y del punto para el que quiero determinar. Supongamos que determinamos para el punto 1. Este va a ser X' del punto 1. Este XP va a ser del punto 1 con su signo. Este coseno va a ser de este ángulo tita con su signo de la rotación de ese tita que hemos encontrado. Más de la fórmula. Esto en Y del punto 1 del eje sin rotar con su signo. Por el seno del ángulo rotado con su signo. Lo mismo para el Y. Con estas ecuaciones que están deducidas de esa ecuación, de ese formato que les he dado, que va a ser igual Y'P igual a Y'P por coseno de tita menos XP por seno de tita. Cuando estemos haciendo la aplicación vamos a ver de dónde salen estos valores. Estos valores son simples con respecto a los ejes X, positivo, negativo, el ángulo que hemos rotado. Y esto nos va a dar con sus respectivos signos de cada punto. Esa es una forma. La otra forma es que ustedes grafiquen la figura así, con sus ejes rotados, y prolonguen sus ejes y determinen estos puntos a través de relaciones triangulares. En vez de aplicarle la ecuación que viene de la relación de triángulos, ustedes para cada caso podían relacionar triángulos también. El que ustedes mejor manejen. También se puede determinar como una distancia de un punto a otro vectorialmente, aplicándole vectores. También se puede hacer. Hay N formas de que pueden determinar. Una forma, la más simple, es generar la ecuación esta que le estoy dando, que está determinada. Esta ecuación está determinada para esa convención de signos. Para cada caso, esto hay que generar en la convención que estamos manejando. Esta está generada para ver la convención que estamos manejando. X a la derecha positivo y Y hacia abajo positivo. Giro del eje hacia arriba negativo, hacia abajo positivo. Con esa convención está deducida esto. En el texto está, no la deducción, pero esta fórmula está incorporada en el texto Y. Esta también. ¿No? Pero viene de ese análisis. ¿Alguna otra cosa? Inge, ¿y si las inercias serían iguales?
¿cómo determinarías si las sinergias son iguales? ¿Cuál es el eje mayor y el eje menor? ¿Cómo determinarías? ¿Qué dice el principio de máximos y mínimos? ¿Cómo determinas cuál es el eje mayor y cuál es el eje menor? Siempre el eje mayor es el de simetría. ¿Cuándo se va a dar que las sinergias sean iguales? Por ejemplo, se va a dar para un ángulo de lados iguales. No sé si tengo aquí el problema, no tengo. Pero, a ver, supongamos un ángulo, que esto y esto sean iguales, este sea el ángulo. Determinamos su centroide, por aquí va a salir. Este va a ser su eje X y este es su eje Y. Si nosotros encontramos el producto de inercias con estos ejes, va a ser diferente de cero. Por tanto, estos ejes no son principales. Entonces, ¿qué hago? Roto los ejes. Para la rotación de ejes, para la determinación, ¿cuál va a ser el eje mayor y cuál el eje menor? Las inercias son iguales. La inercia en X y la inercia en Y van a ser iguales cuando estos lados son iguales. Para este ángulo es uno de los casos que se da esa condición. ¿Cómo para rotar voy a determinar cuál es el eje mayor y cuál el eje menor? Resulta que la rotación es θ es igual a la tangente de menos 2 veces el producto de inercias sobre la inercia en X menos la inercia en Y. Como estas inercias van a ser iguales, aquí abajo se va a hacer 0. Y va a aparecer un problema indeterminado. ¿No ve? Una cantidad dividida en 0 va a tender a infinito. Entonces, ¿qué debo hacer? Interpretar la función cuando tiende a infinito. La tangente. ¿Qué tienen que hacer? Es como es tangente, tienen que interpretar la función de tangente como para qué valores tiende a infinito. Y a partir de ahí pueden sacar una forma. La otra forma, en esta figura que es esta figura, dependiendo si este lado es igual a esta figura en realidad dependiendo cómo elijo los ejes, es una figura que puede ser simétrica. Es simétrica. Determino el centroide y en vez de colocar estos ejes, el vertical y el horizontal, le puedo poner en esta dirección este eje. Y el perpendicular a través del centroide del otro eje. En realidad la rotación de ejes me va a llegar a eso. ¿Qué representa esta rotación de ejes? Significa que este eje es de simetría. Si este es eje de simetría, este es eje principal. Y su perpendicular también es principal. Esto me da que este sí es el eje mayor. Este es el eje mayor principal, porque este es de simetría. Y este otro es su perpendicular. Por ser perpendicular a este eje de simetría, también es eje principal. Por tanto, este va a ser el eje mayor. Y ni siquiera necesito rotarlos. Podía haber elegido el centroide y un eje. Esto es igual a esto. Por tanto, este es eje principal. Y su perpendicular a través de ese punto también es principal. Dice la teoría, si un eje es de simetría, el otro, aunque no sea de simetría por ser perpendicular, también se convierte en principal. Y el eje de simetría es el eje mayor. Todo eso ustedes han visto en las aplicaciones del cálculo en la parte de las derivadas. Solo eso tienen que recordar cuándo es principal, cuándo es mayor de la aplicación de las derivadas en el cálculo. Y han hecho justo para estas figuras, ¿no ven? Han hecho el centroide, han hecho ejes principales, ¿no ven? En las curvas
dónde se da el máximo, dónde se da el mínimo, dónde se da el punto de inflexión. Toda esa aplicación del cálculo se aplica aquí. ¿No? Hay formas. Aquí les he mostrado que esto de forma muy simple, el ángulo. Si yo tomo estos ejes, el centroide aquí, tomo el eje vertical, el eje horizontal, este par de ejes no son principales. El producto de inercias me da 0. Le aplico la rotación, y la rotación sí me va a dar este eje. Este va a ser un eje, y este el perpendicular, aquí. Y el eje mayor va a resultar este. Para este eje rotado. No así en esto sin rotar. La inercia con respecto a este eje y este eje va a ser lo mismo. ¿No ve? Y entonces cuando le aplique la inercia respecto al eje mayor va a ser esta sumatoria de inercia sobre 2 más la raíz cuadrada o menos. ¿Cuál voy a sumar? El eje mayor. A este le voy a sumar y a este le voy a restar. ¿Está claro? Pero eso viene de los máximos y mínimos. Una miradita. Recuerden un poquito de los máximos y mínimos. No es el único caso. Se pueden dar en diferente forma. Por ejemplo, esta figura podía no ser así igual. Podía ser un ángulo desigual. Este lado podía sacarle solo estito. Y esto es una L. Este lado es menor y este lado mayor. Su centroide de este va a estar más aquí. Este va a ser un eje y este otro eje. En la rotación de esos, en este sí me va a dar un eje mayor y un eje menor, para este caso, de lados desiguales. Y en la rotación sí va a haber un eje mayor y un eje menor. Entonces los ejes rotados le voy a sumar al mayor, se va a dar. Pero para este caso particular no se va a dar eso. No sé si está claro o alguna otra cosa más. Aunque este ya no es nuestro tema, ¿no? Es el cálculo. Ustedes son expertos en cálculo. ¿Cuántos semestres han hecho cálculo? 3 semestres. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. En la primera han hecho cálculo diferencial e infinitesimal, más derivadas, que lo que hacen integral simples, ¿no? En el cálculo 2 hacen aplicaciones de derivadas integrales. Integrales dobles, triples. Y en el cálculo 3, ecuaciones diferenciales transformadas de Laplace, funciones alfa, beta, gamma. Aplicaciones de ecuaciones diferenciales. ¿No ve? Eso hacen, ¿no ve? ¿O no? Entonces tienen una base de cálculo más que suficiente para hacer todo. Yo he visto que en el cálculo hacen cálculo de volúmenes, de paraboloides hiperbólicos. Mira, a ver, semejante tema de eso. Y aquí con una figura plana están ahogando. ¿Dónde está su cálculo? Eso es jóvenes. ¿Alguna otra cosa? Cuando estemos haciendo aplicaciones numéricas se les va a aclarar algunas cosas más. Hasta aquí les hemos dado la base en que consiste el método de ejes centroidales y principales en figuras asimétricas. ¿No? En una figura asimétrica, aun cuando determine su centroide y le aplique sobre este centroide los ejes, en algunas figuras sí puedo tener idea de cómo puedo pasar los ejes generando simetría, como en el caso del ángulo de lados iguales. Pero en figuras en las que son irregulares o más complejas, por ejemplo esta figura, el determinar por una simple inspección si la figura es simétrica o asimétrica ya te ayuda harto. ¿Qué dice? ¿Es una figura simétrica o asimétrica? Determinamos el centro de una figura tan simple, compuesta de 3 rectángulos. Un rectángulo, otro rectángulo y otro rectángulo.
Figura compuesta de 3 rectángulos. Simplecito. Ni siquiera irregular. Es regular esta figura. Determino el centroide, pongo los x y y. ¿Esta figura es simétrica o asimétrica? Asimétrica. Asimétrica. ¿Estos x son principales o no son? Los ejes en una figura colocados, sea simétrico o asimétrica la figura, tienen 2 formas de determinación. Uno, si con respecto a esos ejes es simétrica alguno de la figura, esos ejes son principales. Aquí podría ver si estos ejes son de simetría. ¿Alguno de estos ejes de simetría? Con respecto a este eje, lo parto. Lo que queda aquí arriba es igual que lo que queda aquí abajo. Si son iguales, es simetría. Si con respecto a este eje lo que queda a este lado es igual a lo que queda a este lado, es de simetría. Si quieren, parten con un cuchillito, los rayan en blanco. La simetría es cuando se superponen las figuras de ambos lados. Aquí parto, lo doblo, esto se superpone con esto. Si se traslapan perfectamente son de simetría, si no son de asimetría. Si parto aquí, esto es diferente de esto. Esta parte se va a traslapar hasta aquí, pero esta alita no hay con qué se traslape aquí, esta ala tampoco aquí. Esta es eje de asimetría, no es de simetría. Esta otra, parto, traslapo, esto no hay con qué se traslape aquí arriba. Esta tampoco aquí abajo. Por tanto, este también es eje de asimetría. Estos ejes no son de simetría. Esta figura es asimétrica. En esta figura asimétrica, para darle ese comportamiento, ¿qué tengo que hacer? Encontrar el producto de inercias, necesariamente. Mira, es una figura tan simple. Y ese producto de inercias me va a dar diferente de 0. Háganlo y va a darles diferente de 0. Como me da diferente de 0, estas son ejes centroidales, pero no principales. Entonces roto los ejes. Y en esa rotación debo seleccionar cuál es el eje mayor y cuál es el eje menor para determinar la inercia rotada en X y en Y, para saber cuál es. Si no quiero usar esa fórmula, encuentro la otra fórmula de los máximos y mínimos, que no es la única. Y prima del eje rotado va a ser en función del ángulo rotado ahí. Hay otra forma, con senos y cosenos. Pero ahí también tienen que manejar el principio de máximos y mínimos. En realidad las 2 fórmulas se reducen de la aplicación matemática de máximos y mínimos. ¿No ve? Ese es el tema. No es complejo. Tan base de conocimientos que les permitan manejar esos conceptos. Nada más. Bueno, si no hay nada más, vamos a quedar aquí. La próxima clase vamos a hacer aplicación del tema. Inge, Dime. quería saber, en la práctica, en el ejercicio 14, nos falta un dato de B. No sé si es error de la práctica, pero sí nos falta un dato. A ver, en el ejercicio 14. Sí. 14 falta un dato. Sí, es la dimensión de B. No dice nada. ¿B labial o B dentilabial? B labial. Ya. Voy a revisarlo y mañana les digo. Ejercicio 14. Lo voy a ver y mañana les digo. No tengo aquí el ejercicio. Si me puedes indicar, si puedes compartir el ejercicio, la figura, ya podemos ponerle un valor a B. Estoy en celular, no
Ya, No yo sé. lo voy a revisar, lo reviso y les digo. Mañana. Ya. Ya, gracias, Inge. Listo, jóvenes, nos vemos mañana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego.